las garantías y las defensas constitucionales, ¿va? No sé si los compañeros tienen que agregar un poco más, pero es lo que más me recuerdo yo. Hoy nos tocaba ver el amparo, licenciado, en este tema íbamos a iniciar hoy, según tenía entendido. Muchas gracias, perfecto, sí. Entonces sí, están viendo las garantías constitucionales y una de las garantías constitucionales es precisamente el amparo. Un segundito. Cuando hablamos de garantías constitucionales, necesariamente tenemos que remitirnos a la Constitución. ¿Tienen ahí su Constitución todos? Sí, licenciado. Sí, la tienen. ¿En qué título de la Constitución encontramos las garantías constitucionales? Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, título 6, capítulo 1, división personal. Sí, está en el título 6 de nuestra Constitución. Básicamente la Constitución lo que hace es dividir las garantías constitucionales en dos. Unas que tienen una connotación procesal y otras que no tienen esa connotación procesal, sino es más bien institucional. Dentro de las garantías constitucionales que tienen la connotación procesal está la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad. Las restantes garantías son con connotación institucional. Por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, para citar uno de los ejemplos. Como ustedes, pregunto, ¿de la inconstitucionalidad ya han visto algo? Todavía no. La de exhibición personal. Exhibición personal ya, inconstitucionalidad no. No, hoy no el amparo. Bueno, listo, solo la exhibición personal. Bueno, las tres garantías que yo les mencionaba, procesales de tipo constitucional, son justamente esas. La exhibición personal, que obviamente esa garantía, ¿qué es lo que persigue esa? ¿Cuál es el fin de la exhibición personal? Alguien ha sido capturado, sea llevado a juicio prontamente. Protege la libertad individual y la integridad personal. Básicamente son esos dos derechos, libertad individual e integridad personal. La inconstitucionalidad se plantea contra disposiciones normativas que transgredan la Constitución, pero el amparo no, el amparo tiene una esencia más garantista y por así decirlo, más pura con relación a la protección de algunos derechos. Ustedes logran ver en su Constitución, a pesar de que no hay una definición tal cual del amparo, yo creo que los legisladores constitucionales sí dan algunas trazas que nos permiten construir una definición del amparo. En el artículo 265, si no estoy mal, de la Constitución, ¿alguien que lo pueda leer? ¿Leo yo, licenciado? Por favor. Artículo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de Paremos ahí. violaciones. Si se dan cuenta, se instituye el amparo. Por eso es que algunos tratadistas dicen que el amparo es una institución. Claro, cuando el amparo lo queremos conceptualizar desde la perspectiva procesal, vamos a decir que es pues un proceso, vamos a decir que es una acción, pero cuando lo queremos hacer desde una perspectiva muy teórica, decimos que es una institución. Sigamos. ¿Sigo? Sí, por favor. A sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos. Cuando la violación hubiere ocurrido, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción
o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Así es, si ustedes se dan cuenta, cuando el legislador regula el amparo, lo hace de una forma muy amplia, pero muy, muy rica en conceptos. Porque lo trata como una institución, pero es una institución que protege a los particulares en esencia de qué. No sé si logran captar en la lectura en esencia de qué lo logra, que está conceptualizado para protegerlos. Pues de un acto arbitrario que proviene de quien ostenta una condición de poder. Ese poder generalmente es el poder público, pero no todas las veces proviene del poder público, porque para ostentar la calidad de poder no se necesita que sea precisamente el poder público. La definición que está acá, y porque dice que en la ley de amparo no hay una definición y eso es correcto, pues ustedes la tienen en pantalla y se tiene algunas similitudes. Bueno, aquí dice que es una institución, que su ámbito es dentro del derecho político o constitucional. Aquí estamos hablando de un derecho constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual. En este caso, la libertad individual la protege, en el caso de Guatemala, la libertad individual la protege la exhibición personal. Y aquí lo que protege son los derechos individuales de las personas, no la libertad individual, los derechos individuales de las personas. Tiene dos funciones el amparo, no sé si lo alcanzaron a leer en el artículo 265, una función reparadora y una función preventiva. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciado. ¿Sí? Licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado. Avancemos un poquito entonces con el amparo. Como la ley de amparo no tiene una definición en la Constitución, lo que se ha hecho son que algunos tratadistas, algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad o incluso la propia Corte han intentado dotar a la academia de ese tipo de definiciones. Esta es una del licenciado José Arturo Sierra, respecto a que es un instrumento procesal que está dirigido a la tutela de los derechos fundamentales de la persona. Si ustedes logran apreciar en la definición, dice que se les protege de la lesión o del peligro latente de lesión provenientes de actos de los poderes públicos o entes asimilados con categoría de autoridad. Si se dan cuenta, ya está un poquito de lo que estamos hablando, porque básicamente es eso, es un acto de autoridad que está inmerso dentro de una arbitrariedad. Es cuando la autoridad en ese ejercicio del poder transgrede los derechos individuales de las personas. Es ahí donde actúa el amparo. Ustedes ven ahí, seguido de la definición, donde dice se exceptúa de tal protección la libertad individual, que fue lo que les expliqué en la filmina anterior, porque la libertad individual corresponde a la exhibición personal. Básicamente, la exhibición personal, como les dije, eso sí quiero que por favor tratemos de anotarlo en algún lado, protege la libertad individual y la integridad personal. Solo para hacer una acotación. La libertad individual y la exhibición y la integridad personal, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Lo logran apreciar? ¿No? Licenciado, ¿será acaso que la integridad ya estaríamos hablando de lesiones físicas o morales, no? La integridad personal es justamente eso, no sufrir vejámenes de tipo personal por una autoridad, y la libertad individual es pues no ser coartado de ese derecho que tenemos de libertad, valga la redundancia, de poder movilizarnos, de gozar de esa capacidad que tenemos de hacer todo lo que la ley no prohíbe, de desplazamiento, de locomoción. Son dos derechos distintos. Uno es que no me permitan, por ejemplo, desplazarme de un lugar a otro, que coarten mi locomoción, y otro es que yo esté sufriendo un vejamen en mi cuerpo, en mi persona. Para eso se instituye, como yo les dije, la exhibición personal. Pero el amparo no. El amparo es un acto de autoridad
que transgrede mis derechos, que no son esos dos derechos que ya hablamos. En el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad está regulado el objeto del amparo. Si ustedes, alguien que pueda ayudarme con la lectura del artículo 8, que está proyectado ahorita en pantalla. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Título 2, Amparo. Capítulo 1, Procedencia. Capítulo 8, Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Vamos a ir haciendo una pausa. ¿A qué Sí. personas protege? ¿Personas individuales o personas jurídicas? Individuales. Individuales. Sí, esto es digamos que un primer aspecto que nos tiene que llamar a la reflexión. En realidad el amparo es muy garantista y su ámbito de acción es sumamente amplio. Entonces protege a todas las personas, individuales o jurídicas. También las personas jurídicas tienen algunos derechos que pueden ser tutelados por medio del amparo. Les tomo un ejemplo práctico de los días recientes. Los partidos políticos son personas jurídicas, son organizaciones políticas que tienen una personalidad no individual, sino una personalidad jurídica, y cuando instan el amparo es en protección de derechos políticos. Entonces puede ser personas individuales o personas colectivas. Sigamos. Protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿Sigo? Sí, por No favor. hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Listo. Bueno, al inicio yo les hablé que hay dos tipos de amparo. Un amparo preventivo, esta es una división académica del amparo, y un amparo reparador. El amparo preventivo se plantea contra una amenaza, pero la amenaza tiene que ser cierta, futura e inminente, tiene características. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una amenaza? Les voy a contar una de las amenazas. Francisco. Sí, por favor. Buenas noches, licenciado. Comenzamos con Francisco y seguimos con Juan. Ok. No te da pena, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que podría ser, por ejemplo, en el caso por ejemplo, cuando hay una... me voy tal vez a dar un ejemplo un poco, tal vez de un caso, pero por ejemplo, cuando hay una solicitud de un embargo, por ejemplo, unas acciones en contra de una persona, entonces en el juzgado se da por autorizado el embargo, por ejemplo, de las acciones, entonces se giran los oficios de embargo, pero entonces viene la parte defensora y dice, no, pero es que aquí se está violando tal y tal garantía, entonces ya eleva a la corte, ¿verdad? A las salas el caso y solicita, mire, por favor, ayúdenme a que se respete la garantía por medio del amparo, frenen el envío de los oficios de embargo, ¿verdad? Y nosotros, pues, que se resuelva acá. Ese podría ser, por ejemplo, un ejemplo de amenaza, siento yo. Juan. Sí, licenciado. Nuevamente, compañero, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Lick. Yo en carne propia les he de decir que a mí me han amenazado varias veces. Incluso ha ido a la policía a dar parte, ¿va? Porque como tengo mi negocito, a pesar que no tengo rotulado mi carrito, pero pues como lo tengo en las redes, ¿va? O sea que ahí me entra todo, pero me entran amenazas también. Bueno, pero sí he tenido que recurrir a eso. Les voy a explicar qué tipo de amenaza es. El amparo es protege a las personas, vamos a leer, contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Pero las amenazas no tienen que provenir, por ejemplo, de una actividad delictiva. Ni tampoco la amenaza puede ser una decisión que tenga que tomar una autoridad judicial o administrativa dentro del ámbito de su competencia. Sino que la amenaza les voy a poner el ejemplo más clásico, y es cuando viene la gente, quienes tienen agua de Empagua, la mayoría creo yo, o buen número de la población tiene agua de Empagua aquí en el área urbana, y
Llegan, les cortan el servicio de agua potable y les dicen, Pagua, mire, si usted no paga lo que debe porque el contador está anómalo, le corto el servicio. Definitivamente. Y preventivamente se lo cortan y lo dejan sin agua. Entonces, la amenaza es justamente que le violen su derecho al agua y que lo dejen sin acceso a ese líquido. La amenaza proviene del poder público porque Empagua es una empresa municipal que actúa pues dentro del marco de la competencia del poder local. ¿Esa amenaza es cierta? Efectivamente, porque ya le dijeron, mire, si usted no viene a pagar, le vamos a cortar definitivamente el servicio. Y ni siquiera han desarrollado el procedimiento administrativo. Se lo dicen sin desarrollar el procedimiento administrativo. Es futura, porque le ponen un plazo para pagar, y es inminente, porque si usted no va y paga, se lo van a cortar. Entonces, insta el amparo y dice, mire, yo tengo la amenaza de que me corten en definitiva el servicio de agua potable, cuando ni siquiera me han dado oportunidad de defenderme acerca del contador. Ese es un amparo preventivo. Es ese tipo de amenaza a la que hace alusión la ley. No sé si estamos claros con las amenazas. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, listo, bueno. Perdone, ¿Sí? otro ejemplo de esto es el amparo que puso ahorita Neto Brand, por lo de la basura, la selección de basura que va a comenzar el 20 de agosto, se supone, y que si las personas no cumplen con esto, pues les va a estar imponiendo multas que son demasiado caras, ¿verdad? Entonces, yo estaba viendo de que Neto Brand había interpuesto un amparo por ello. Fue una inconstitucionalidad lo que instó. Ah, ok, gracias. Sí, fue una Pero no entraría en un amparo entonces. Sería una No, inconstitucionalidad. no, mire, hay un tipo que está ahí adelantito dentro de esta norma, hay un tipo de amparo que sí se puede plantear contra normas, pero son contra normas de tipo autoaplicativas. Esa es la característica que tienen. Son muy escasas de encontrar y el planteamiento es muy especial porque la garantía que le permite a usted cuestionar una disposición normativa es la inconstitucionalidad mediante el control constitucional normativo. Eventualmente puede hacerse mediante amparo, pero eso, como le digo, el tipo de norma autoaplicativa que es muy particular. Juan Loyo. Interrumpa, usted habló de dos amparos, le capté el preventivo, ¿el otro? Reparador. Ah, ok. No es que sean dos amparos, es una división imaginaria del amparo, solo para tener claro que uno es contra una amenaza, es contra algo futuro, cierto, inminente, que me va a crear una afectación a un derecho. Entonces yo preventivamente digo, bueno, voy a sufrir la amenaza de parte del poder público de que me ocurra esto, y yo describo cuáles son los hechos que subyacen y que efectivamente le permiten al tribunal de amparo concluir que eso va a pasar. Ahora, el amparo reparador no, el amparo reparador es distinto porque es cuando ya ocurrió el acto reclamado, ocurrió el acto que me causa a mí agravios. Y lo que yo pretendo es que mediante el amparo se tutelen mis derechos constitucionales. Yo mediante el amparo no puedo someter a conocimiento del tribunal de amparo cuestiones litigiosas o cuestiones que hay un mecanismo en la justicia ordinaria para poder dirimirlas, sino únicamente aquellas que ya han sido dirimidas por la justicia ordinaria, que han sido agotados todos los recursos y en los que se me viola un derecho. No sé si logramos alcanzar las diferencias en ambos. Gracias. Marvin. Licenciado, disculpe, aquí entraría la ley del femicidio también como este tipo de amparo, ¿no? A ver, no logro entender. Sería parte aquí tenía yo un apunte, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, entraría en este artículo, ¿no? No, porque esa es una ley. Usted dice en el caso de que la ley tuviera una disposición contraria a los preceptos constitucionales. Exacto, sí. No, es la inconstitucionalidad de la garantía que tiene que instarse. Sí, no es el amparo.
El amparo reparador. Vamos a ver un caso clásico y muy sencillo del amparo reparador. Veamos el ejemplo cuando una autoridad judicial, un juzgado de ejecución, habían mencionado ahí una ejecución, la mencionó alguien, Francisco creo que fue. Promueve un banco una ejecución contra un particular, obviamente. Y la ejecución se la notifican, y la notificación de la ejecución y la oportunidad para oponerse y presentar excepciones se la notifican en un lugar distinto a la residencia que fijó en el contrato. Y el proceso continúa. Y viene la persona y se da cuenta posteriormente de que había una ejecución y que le fue notificada en lugar distinto. Y el proceso incluso pudo haber sido ya culminado. La única forma que tiene de revertir ese proceso, porque ya está, es mediante el amparo, alegando un estado de indefensión, no formal, sino material, una indefensión material, porque nunca tuvo forma de enterarse que ese proceso estaba en su contra. Ahí, efectivamente, es un amparo reparador, porque él lo que quiere es revertir todo ese proceso por un error procesal, a efecto de que se le permita defenderse. Si ustedes se dan cuenta, lo que el amparo va a hacer es tutelar el derecho de defensa. El amparo no se va a entrar a conocer si en la ejecución debió plantear oposición, si la oposición es válida, si resulta que pagó, que no pagó, que no. Lo único que le va a decir el amparo es, miren, usted le violó su derecho de defensa porque la persona no fue notificada en el momento que debió hacerlo y sufrió de indefensión material. Esos son las dos divisiones que tiene el amparo preventivo y el amparo reparador. El amparo preventivo, que es como les dije, cuando hay amenaza, no se requiere que se agote el principio de definitividad, porque como la amenaza es futura, no hay nada que agotar para evitarla, a diferencia del amparo reparador, que sí hay que agotar la definitividad. Y respecto a la procedencia, dice, bueno, siempre que los actos, resoluciones o disposiciones, leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación. Las leyes de las que le hablé son las leyes que se llaman autoaplicativas, y es una ley que tiene una consecuencia inmediata ante el incumplimiento y que esa consecuencia no necesita ser pasada por una autoridad judicial o administrativa. Como les digo, son rarísimas, pero sí las hay. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo les ruego que por favor me pregunten con toda confianza o que platiquemos si algo no quedó claro, porque tengo entendido que esto va a entrar en su examen del próximo viernes. Entonces es mejor platicarlo. Lunes. Sí, Jorge. Pero con el tema ese del amparo, en algunos casos, por ejemplo, con el tema de los embargos, usted tiene razón, no avisan o no notifican donde está registrada la dirección del cliente, ¿verdad? Porque yo estuve trabajando en un banco, pero aún así se ejecuta. En este caso, ¿qué se hace? Porque siempre tuve yo esta duda. Mire, ese es el caso clásico que yo le digo del amparo reparador, porque se hace la ejecución en la vía de apremio, incluso se llega hasta remate, se adjudica el vicerremate, se adjudica el bien, se liquida, se hace la traslación de dominio del bien en rebeldía a la persona y se viene a dar cuenta hasta que inician el desalojo. Lo que hace es instar el amparo contra el proceso ejecutivo, contra el juicio ejecutivo, justamente porque hay un estado de indefensión y el estado de indefensión consiste en que la persona no fue notificada en el lugar que contractualmente debieron notificarlo. Entonces eso a su vez provoca que no haya podido ejercer su derecho de defensa. Lo que tutela el amparo ahí es el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque está constitucionalmente regulado. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, avancemos pues, a ver cómo nos va. La estructura que su docente nos dio es respecto a la definición. ¿Se dan cuenta? El artículo 265, que lo vimos cuando iniciamos
la plática. Yo creo que lo vamos a saltar porque ya lo habíamos platicado. Lo que platicamos referente a que no hay una definición en la Constitución ni en la Ley de Amparo, pero que algunos exmagistrados o tratadistas han intentado adoptarlo. En este caso, es el exmagistrado Edmundo Vázquez, quien dice que es un proceso constitucional, especial por razón jurídico-material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución del goce de los derechos fundamentales. Tal vez de esta definición lo que podemos extraer es de que el amparo lo que tutela es justamente esos derechos fundamentales, pero yo le agregaría que están regulados en la Constitución. Por ejemplo, alguien que me mencione un derecho fundamental que se tutela en amparo. Derecho a la vida. Derecho a la vida, sí. La tutela judicial efectiva. Derecho a la propiedad, sí, a la propiedad privada. Ese es uno de los derechos, ese es uno de los motivos por los cuales se generan más amparos. Porque ha habido de manera reciente muchos, les dicen robos de propiedades, pero en realidad son estafas. Entonces, cuando la gente se viene a dar cuenta, su propiedad está a nombre de otra persona y resulta que él nunca la vendió o ella nunca la vendió. Entonces, promueven el amparo contra el Registro General de la Propiedad, indicando que nunca compareció ante notario para otorgar escritura pública, ¿sí? Derecho de manifestación. Esos son los derechos fundamentales que se tutelan en el amparo. Estamos bien, entonces. Bueno, y para hablar acerca un poquito más de la definición, cuando se quiere construir una definición, lo que hay que hacer es tratar de encontrar sus elementos. Cuando ustedes les pregunten qué es el amparo, lo primero que tienen que decir es que es una garantía constitucional. ¿De qué tipo? Procesal, porque ya dijimos que institucional no es de tipo procesal, es una garantía constitucional de tipo procesal. Procesal, constitucional, que lo que pretende es preservar y mantener a las personas en el goce de sus derechos y restituirlos cuando estos hayan sido transgredidos. Yo creo que la definición es bastante básica, pero no por eso deja de ser muy, muy amplia. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir lo que dijo ahorita de qué es amparo? Si quiere lo regresamos y utilizamos la definición. Es una garantía constitucional procesal que lo que busca es preservar los derechos o restituir los que ya han sido transgredidos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Lo que les decía que lo importante para construir una definición es ir encontrando los elementos de los que se compone. Entonces, como ya dijimos que el amparo es una de las 3 garantías constitucionales de tipo procesal, ¿cierto? Entonces, cuando me preguntan qué es el amparo, lo primero que yo tengo que tener en la mente es una garantía constitucional. ¿De qué tipo? De tipo procesal. Y luego ya voy a los fines. Me acuerdo que hay un amparo preventivo y que hay un amparo reparador. Y a partir de eso ya puedo ir construyendo una definición propia, que seguramente va a ser muy coincidente con la que los tratadistas han creado y con lo que la ley regula. Alan. Disculpe, con una consulta. ¿Podríamos decir que el amparo también es un derecho tutelar? No, el amparo no es un derecho. No es un derecho. Es un proceso, sí. Es un proceso muy amplio y es una garantía. Y por ser una garantía tiene connotaciones obviamente altamente garantistas. Pero no es un derecho. Lo que sí es un derecho es la potestad de acción que tiene usted respecto a instar amparo. Eso no se lo puede limitar nadie. Aunque sea deficientemente planteado, usted puede plantear los amparos que quiera y que pueda pagar. Gracias. Le digo que pueda pagar porque ponen una multa cuando el amparo es frívolo o improcedente. Los tribunales imponen multa. Gracias, Lick. Bueno, el proceso de amparo tiene ciertos aspectos que lo diferencian de cualquier otro proceso. Claro que sí. Lo primero que hay que mencionar, creo yo, es que el proceso
el proceso como tal del amparo se desarrolla dentro del marco de la justicia de la justicia constitucional, a diferencia de los demás procesos que se desarrollan en la justicia ordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional? A ver, la jurisdicción ordinaria lo que hace es dirimir las controversias que tienen las partes, decidir y resolverlas. Eso es básicamente lo que hace, y ejecutar lo resuelto. En la justicia ordinaria, usted tiene una posición, su contraparte tiene otra posición, ambos aportan pruebas, y obviamente la prueba que se sustente en lo que el derecho tutela, pues es quien a ojos del juez resultará vencedor en un juicio. Pero en materia constitucional no es así, porque en la jurisdicción constitucional lo que se juzgan son actos reclamados y lo que se tutelan son los derechos. La controversia constitucional es, el único fin que tiene es establecer si una autoridad transgredió o no el derecho de una persona. ¿Qué derecho? Los derechos que la Constitución establece, que son uno o más, según los que la persona alegue. No sé si logramos distinguir esa diferencia. En amparo no va a venir David contra Marvin. Bueno, salvo que Marvin sea una autoridad. Pero David contra Marvin, pretendiendo uno una cosa de otro, no viene. ¿Sí logramos distinguir esas diferencias? Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que me puede hacer favor de volver a repetir lo que dijo en jurisdicción ordinaria? ¿Dirimir qué cosa, perdón? Las controversias entre los particulares. La Gracias. jurisdicción ordinaria lo que tiene es que los particulares acuden ante el Poder Judicial a eso, a litigar y dirimir esos tipos de controversias o asuntos que les generan antagonismo y que tienen que buscar un tercero, que en este caso es el Poder Judicial, para que decida a quién le asiste el derecho. En el amparo no es así, porque en el amparo lo que se tutela son los derechos y lo que se verifica es que la autoridad, una entidad o una persona que esté en posición de autoridad no se los haya violado a otra persona. ¿Mm? Bueno, dentro de sus características es que la iniciación es rogada, porque el amparo, pues obviamente tiene que ser instado por la persona que aduce o que dice que ha sufrido vulneración a sus derechos. Su tramitación se encuentra encomendada a un órgano especial, que puede ser de carácter temporal o permanente. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque hay amparos que se llaman uniinstanciales y hay amparos que se llaman biinstanciales. Los biinstanciales son amparos que tienen primera instancia y segunda instancia. La primera instancia está encomendada a un tribunal de amparo, que es un órgano temporal. Siempre va a ser un temporal, porque en este caso son las salas de las Cortes de Apelaciones y los juzgados de primera instancia. Ellos conocen en primer grado el amparo. Y en apelación lo conoce el órgano permanente, que es la Corte de Constitucionalidad. También, por otro lado, están los amparos en única instancia, que son aquellos que conoce únicamente la Corte de Constitucionalidad. Repetimos. Su tramitación y resolución se encuentra encomendada a un órgano especial. ¿Qué órgano especial es el que conoce un amparo? La Corte Constitucional. ¿La Corte de Constitucionalidad lo conoce? Sí, cuando son amparos de única instancia. ¿Y qué otro? Francisco. Son las salas de lo contencioso administrativo y de lo civil mercantil, si mal no estoy, ¿verdad? Que son las que están en Torre de Marfil. Miren, el amparo, vamos a ver, este es un asunto más de concepto. Cuando dice que esta característica nos expresa que es encomendado a un órgano especial, el órgano especial se llama Tribunal de Amparo. Siempre se llama Tribunal de Amparo. Ahora bien, cuando son amparos uniinstanciales, el Tribunal de Amparo es
la Corte de Constitucionalidad. Y lo conoce en única instancia, no hay más. Pero cuando son amparos biinstanciales, pueden ser juzgados de primera instancia y salas de la Corte de Apelaciones constituidas en tribunal de amparo. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a decir de manera coloquial. Tanto los juzgados de primera instancia como las salas se quitan el saco de salas, se quita el saco de juez y se pone el traje de un juez constitucional. Ese es el órgano temporal, porque deja de ser el juzgado de primera instancia civil, deja de ser la sala de lo contencioso, deja de ser la sala de trabajo y se convierte en un tribunal de amparo. Ese amparo puede ser revisado en apelación en la Corte de Constitucionalidad. El órgano especial se llama siempre tribunal de amparo. ¿Sí? Pero la diferencia es que unos son biinstanciales y otros son uninstanciales. ¿Preguntas ahí? ¿O estamos clarísimos? Instanciales, ¿y qué más dijo, perdón? Biinstanciales y uninstanciales. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Mateo. Tal vez lo molesto, lo vuelve a repetir para tener bien claro. Muchas gracias. Sí, las veces que ustedes quieran. Miren, pues, el órgano especial que conoce el amparo se llama siempre tribunal de amparo. ¿Sí? Siempre es un tribunal de amparo. Ahora bien, hay amparos de doble instancia, que son los biinstanciales, y hay amparos de única instancia, que son los uninstanciales. El amparo uninstancial es el que conoce la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal de amparo, es más. Esa es su esencia, su función. Pero también hay otros tribunales de amparo, como las salas de las Cortes de Apelaciones y los juzgados de primera instancia. Esos juzgados, cuando conocen de un amparo, se constituyen en tribunal de amparo y ya no lo ven como justicia ordinaria, sino como justicia constitucional. Y únicamente pueden ser revisados en la Corte de Constitucionalidad ante la apelación de esos amparos. Por eso es que se llaman biinstanciales. ¿Ya? La apelación hace que la Corte de Constitucionalidad, como tribunal de amparo, revise lo que hizo el tribunal de amparo de primer grado. Aquí ya no es el juzgado, ya no es la sala, sino lo que son tribunales de amparo. Es decir, licenciado, que si presento el amparo en una sala de corte de apelaciones, ¿verdad? Ajá. Y luego voy o hago una segunda apelación, digamos, ya sería únicamente con la Corte de Constitucionalidad y solo hago una y ahí se termina, ¿verdad? Vamos a ver. Solo antes de responder la pregunta, vamos a hacer una pequeña acotación. La Corte de Constitucionalidad, la Ley de Amparo decidió originalmente las competencias de qué van a conocer las salas y qué va a conocer los juzgados y qué conoce la Corte de Constitucionalidad. Si lo que usted presenta es un amparo, por ejemplo, por un antejuicio de un alcalde, lo conoce una sala. ¿Sí? La sala lo pone. La sala se constituye como tribunal de amparo. Pero si a usted no le satisface la resolución de la sala en amparo, lo apela y lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Ya, gracias, licenciado. ¿Segura? Sí, licenciado. ¿Sí? Quizá no planteé bien mi pregunta, pero... Replantéela. A ver. Bueno, la voy a replantear a ver cómo. Si escucha bulla, disculpe, licenciado. No tenga pena. Era como el ejemplo que usted dio, que si fuera un amparo contra... ¿Cómo fue que dijo? Disculpe. Por un antejuicio. Por un antejuicio de un alcalde, yo lo presento ante la sala de la Corte de Apelaciones o la de primera instancia, dijo, ¿verdad? No, salas de la Corte de Apelaciones. Ahí son siempre salas. Bueno, ante la sala de Corte de Apelaciones. Y luego, si yo no estoy conforme con la resolución que ellos dieron, voy como último recurso, digamos, ante la Corte de Constitucionalidad
y ahí termina, o sea, depende de lo que ellos determinen, ahí queda el caso, o sea, ya no se puede volver a apelar contra ellos. No, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son inapelables. Eso era lo que quería, Sí, de esa forma quería plantearlo. Gracias, sí, licenciado. las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son inapelables, siempre. C es que procede, que es un proceso judicial extraordinario o subsidiario, definitivamente es extraordinario, porque es justicia constitucional. La justicia ordinaria fue la que dirimió el conflicto y es subsidiario porque no se puede plantear respecto al asunto principal, sino a las violaciones a los derechos constitucionales. Posee rango constitucional porque está regulado en la Constitución y en una ley constitucional. Cumple una doble función, preventiva y restauradora. Ya lo hablamos, la preventiva es por las amenazas, la restauradora es por los actos concretos. Y no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Aquí vamos a hacer una pausa. Cuando la ley establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, literalmente no lo hay. Literalmente no lo hay. ¿Eso qué quiere decir? De que si hay una amenaza a un derecho que la Constitución establece, en el ámbito que fuere, aún entre particulares, se puede plantear el amparo, siempre y cuando uno de los particulares ostente una condición de poder respecto al otro. A veces ahí surgen un poquito de dudas, porque dice, por ejemplo, yo le puedo plantear un amparo contra mi jefe, porque él tiene una condición de poder respecto a mí. No, solo que tiene es un problema laboral. Dirima su problema laboral en los juzgados laborales. No es ese tipo de controversia entre particulares. Por ejemplo, la asociación de vecinos. Yo pagué mis cuotas de mantenimiento, pero la asociación de vecinos no es un poder público. Es un poder societario, porque está administrando mi condominio o el condominio donde yo vivo. Y aún habiendo pagado no me dejan entrar. No sé ni por qué no me dejan entrar. Me bloquearon el acceso. Entonces ahí sí podrían plantear un amparo. Es entre particulares. Yo soy un particular y la asociación también es particular. Ese creo que es un ejemplo que podría servirles. ¿Estamos bien? Yo les Licenciado. ¿Qué manda? Solo para recapitular, para ver si entendí. Entonces, cuando se presenta un amparo de única instancia, se presenta contra un tribunal de amparo, en este caso la Corte de Constitucionalidad. Cuando se presenta un amparo en única instancia, se presenta contra la jurisdicción ordinaria que le haya dirimido un conflicto, donde haya llegado usted a la cúspide de la vía recursiva. Por ejemplo, en materia penal, la Cámara Penal le resolvió una casación, pero más arriba de la Cámara Penal ya no hay otra autoridad judicial que le pueda conocer, porque es la autoridad superior. Entonces el amparo se lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, el presidente de la República le transgrede a usted un derecho. La autoridad que se lo conoce es la Corte de Constitucionalidad. Está bien, muy bien, muchas gracias. ¿Seguro? Si no, seguimos platicando eso. Sí, yo creo que sí, muchas gracias. El tema es interesante, la verdad que es interesante y yo creo que siempre amerita una conversación. Buenas noches, Pablo. No, por ejemplo, los jueces de primera instancia se constituyen en tribunal de amparo. Entonces, un juzgado de primera instancia de cualquier cabecera departamental, de cualquier parte del país, se constituye como tribunal de amparo y es un juez. Lo que pasa es que en ese momento no actúa como juez, sino como tribunal de amparo. ¿Sí? Esta filmina lo que nos expone respecto a la precisión en cuanto a las finalidades del amparo y un poquito de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, pero hemos hablado, creo yo, ahorita abundantemente de esto. No sé si les parece si la saltamos. La función preventiva, la función restauradora, el amparo. Licenciado, disculpe. ¿Sí, Juan? Disculpe, Lick, que lo interrumpa. De este material va a compartir usted, Lick, disculpe la
la molestia. Su docente les va a compartir, porque yo creo que estas son las filminas que ustedes tienen o que ya están compartidas, si no estoy mal. Por eso es que yo estoy hablando sobre estas. Ahora, hay algunas cosas que hemos hablado nosotros acá, por ejemplo, la exhibición personal, algunos ejemplos que no aparecen ahí, sino que es lo que estamos platicando, lo que les hablé del amparo uniinstancial o biinstancial, pero esto creo que es, con asistir a clase y con preguntar, logramos dirimir las dudas. Perfecto, licenciado, se lo agradezco. ¿Quién más? Jocelyn, ¿qué manda? Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas Fíjese noches. que me da una duda. Tengo entendido de que existen amparos provisionales, pero ¿qué sucede cuando los tribunales no los otorgan en el tiempo que uno necesita para amparar al cliente? A ver, ¿cómo así? Espéreme. El amparo, vamos a ver, dentro del trámite del amparo, una de las medidas cautelares, porque eso es que el tribunal dispone, está más adelantito acá, es del amparo provisional. El amparo provisional, esa categoría cautelar, lo que busca es que el amparo no se deje sin materia, preservar la materia del amparo o evitar una situación más gravosa. Pero el tribunal de primer grado puede ser que a juicio de ellos no sea aconsejable. Si no le dan el amparo provisional, lo apela y lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Obviamente el efecto del amparo provisional es de ejecución inmediata. Caso contrario, se lo otorgan y la otra parte no le gusta, pues lo puede apelar, pero mientras lo apela tampoco suspende la ejecución del amparo. No sé si solvento su duda. Sí, Lick, muchas gracias. Ahora, cuando usted me dice que no lo otorgan en el tiempo, ahí se me quedé un poco, no mucho le entendí. Es que supe de un caso donde se estaba solicitando un amparo provisional y realmente el tribunal nunca tenía respuesta, únicamente decían que estaba en revisión con los magistrados, ¿verdad? Entonces no sé qué tan largo puede ser ese proceso. ¿Con qué tuvo que haber sido en una sala? Sí, fue en Torre de Tribunales. Ah, bueno, pero si pasado cierto tiempo no se pronuncia el tribunal, las partes están facultadas para dirigirle sus peticiones a efecto que se pronuncie. Por lo regular, uno de los principios del amparo es que los tribunales deben de tramitarlos con prioridad a los demás asuntos. Es su obligación hacerlo. Yo casi no he visto casos de esos. La verdad que no, que yo recuerde, sí los tramitan porque se cuenta que es un problema muy serio no tramitar un amparo. Para el funcionario es un problema gravísimo no tramitarlo, por lo menos si se atrasa, que sea por una cuestión de que tiene acumulados 5 amparos, 10 amparos, 20 amparos y que tiene que trabajarlos todos al mismo tiempo, pero no porque no los quiera trabajar. Pero si usted le reitera la petición, se la tienen que resolver. Gracias, Lick. Bueno, continuemos. Pues. Vamos a ver. Esta definición yo creo que ya la abordamos también respecto a que es un instituto jurídico de protección constitucional. No creo que valga la pena volverla a leer porque no es reiterativa respecto a la restauración de los derechos o a la protección preventiva. Esta es una definición, si quieren, un poquito más variada, donde dice que donde intenta estudiar los fines del amparo, precisar, definir y redefinir continuamente el contenido de los derechos fundamentales. En nuestro caso, los únicos derechos fundamentales que se pueden ir redefiniendo son los derechos humanos y es por vía de las convenciones, obviamente, tienden a ser más amplios. El efecto educativo, porque es un intérprete de los derechos fundamentales, sí, puede ser. Y opera como prevención permanente sobre los órganos del poder público. Bueno, tal vez no es como prevención permanente, pero sí actúa como un revisor del poder público, siempre y cuando se inste. No es que sea permanente. Si fue instado, lo revisa. Si no, no lo revisa. No es del todo permanente. Una práctica que yo les recomiendo es que casi que todos los materiales que lleguen a sus manos, pues no los creamos ciegamente, sino que seamos un poquito críticos.
y acudamos a los libros, a varios libros de texto. Por ejemplo, con relación al amparo, creo que ¿hay algún libro que les hayan recomendado? La licenciada nos compartió ya una recopilación de libros donde podemos encontrar todas estas... Perfecto, sí. Hay uno muy bueno de Martín Guzmán, es El amparo fallido, es un libro muy educativo, sirve muchísimo para esto. Teoría del Derecho Constitucional del doctor Villegas Lara, muy interesante libro también, los pueden conseguir en la librería jurídica. Vamos a ver, esta filmina a los principios del amparo. De iniciativa, bueno, el amparo tiene que ser obviamente a instancia de parte, ¿verdad? Porque no puede operar un amparo de oficio. Siempre tiene que haber una persona que esté legitimada para instar el amparo. ¿Por qué tiene que ser a instancia de parte? Porque uno de los presupuestos del amparo es justamente la legitimación activa. Cuando yo insto un amparo es porque tengo un acto reclamado que me lesionó un derecho. Y ese derecho que me lesionó me está generando un agravio. Y el agravio tiene que ser personal y directo. Si a mí no me genera el agravio personal y directo, entonces no estoy legitimado para promover el amparo. Por eso es que debe ser a instancia de parte. El impulso de oficio es una cosa distinta. Es justamente lo que hablaba Jocelyn. Y es básicamente que los tribunales deben de darle prioridad al amparo una vez ha sido este instado. Solo el inicio es rogado, pero todo lo demás es un impulso de oficio. Y el tribunal, bueno, debe contar con jurisdicción y competencia, pero además debe existir un requerimiento personal. ¿Por qué debe contar con ¿Habrá algún juzgado que no tenga ni jurisdicción ni competencia para conocer un amparo? Pregunto. Pues sí los hay. Los juzgados de paz. Porque la competencia para constituirse en tribunal de amparo está a partir de los juzgados de primera instancia, la sala de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y evidentemente la Corte de Constitucionalidad. ¿Seguimos? Licenciado, disculpe, buenas noches. Disculpe Buenas la noches. pregunta, no escuché, no logré captar bien la última parte que dijo en cuanto hizo la pregunta si habrá algún juzgado que no tenga competencia para resolver amparos. ¿Cuáles fueron lo que mencionó? Los juzgados de paz. Los juzgados de paz, sí, gracias. Los juzgados de paz no se pueden constituir como tribunales extraordinarios de amparo ni como tribunales de amparo. Porque Gracias. la competencia para constituirse como tribunal de amparo es a partir de los juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia, la sala de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Bueno, volvamos al agravio. El agravio tiene que ser no personal o directo, sino tiene que ser personal y directo. ¿Ya? ¿Pero qué es el agravio? ¿Alguno de ustedes que me ayude a intentar descubrir qué es el agravio? Hablemos de un amparo preventivo, de la amenaza de que me corten el agua. La amenaza de que en Paua me corte el agua. ¿Cuál sería el agravio ahí? Esa es la consecuencia, Héctor, ¿verdad? La mala higiene, que se pueda, Sí. que no tenga. Yo cuando digo, mire, pues la amenaza en este caso sería que en Paua me corte el agua. Pero cuando relato los agravios, yo lo que tengo que exponer es, mire, lo que sucede es de que en Paua tiene que regirse de acuerdo al reglamento de agua. Y ese desarrolla todo un procedimiento previo a que me corten el agua. Y en este momento no lo ha desarrollado. Ha omitido desarrollar ese procedimiento. Y esa omisión me lleva
a la amenaza de que efectivamente me dejen sin el líquido. El agravio es cuando yo expongo qué es lo que en realidad me motiva y que a plantear el amparo y que viola mi derecho más fundamental. Obviamente, aquí me está violando el derecho al agua, pero antes de violarme el derecho al agua, me violó el debido proceso y el derecho de defensa. Así es. No sé si logramos. El agravio es esa descripción de aspectos que el acto reclamado lleva implícitos y que violó o que yo estimo que transgredió respecto a mis derechos, que no solo es uno, son uno o varios. ¿Sí? Y no solo puede ser un agravio, pueden ser varios agravios. El agravio son esas características que yo señalo del acto reclamado y que digo, mire, con este acto reclamado me causó a mí esta afectación, pero también me causó aquella otra afectación y esta tercera otra afectación. Por ejemplo, en el caso de la ejecución, que habíamos hablado del proceso ejecutivo, me privó del derecho de defensa porque no me dejó interponer excepciones ni oponerme. Pero también me está privando del derecho de propiedad porque cuando me vengo a dar cuenta, el bien ya fue trasladado de dominio. No sé si logro explicarme. Eso es en esencia el agravio. El agravio son todas aquella descripción de las características de los derechos que me fueron transgredidos que yo le atribuyo al acto reclamado. Que es el acto de autoridad que justamente motiva el amparo. ¿Podemos seguir? ¿A qué hora termina su periodo? 8:30, licenciado. Ah, listo. ¿Con lo del agravio estamos bien? Sí, licenciado. Bueno, la prosecución judicial, yo creo que aquí no hay mucho que hablar porque su tramitación se suscita en controversia que no tiene litis como tal, sino que sujeto activo, no tiene litis como tal entre el sujeto activo y el pasivo en el proceso. Lo que implica necesariamente que el mismo se desarrolla a través de un proceso judicial en su forma procesal más básica, situación que constituye una ventaja sobre otras instituciones. Yo creo que eso lo hablamos cuando tratamos de encontrar diferencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, al decir que no tiene una litis per se, sino lo que intenta es encontrarse una transgresión a los derechos de una persona por parte de alguien que ostenta poder. La relatividad de la sentencia. ¿Alguien que me ayude a leer la relatividad de la sentencia? Ajá. Lisette. Gracias, licenciado. Relatividad de la sentencia. Que el relacionado principio radica en que la protección se otorga única y exclusivamente a favor del perjudicado, del solicitante o sujeto activo, sin que alcance a otras personas, aunque éstas tengan relación directa con el acto denunciado y, consecuentemente, estén soportando el agravio comprobado en el amparo. Inciso A. Sí, no, ahí estamos. Si quieres, solo hasta ahí. Yo creo que esto es bien sencillo esto es bien sencillo de explicar. Básicamente, como el agravio es personal y directo, cuando se repara un derecho que fue transgredido, la reparación también es personal. Entonces, la reparación que hace el tribunal respecto a que le violentaron, por ejemplo, su derecho de defensa, su derecho al agua, el debido proceso, únicamente es para la persona que instó el amparo. Pero si hay otra persona en similar condición que no haya promovido el amparo, en Pagua no le va a ir a reconectar nada. Porque el amparo se lo otorgaron, por ejemplo, a Lisette por el corte de agua. Y viene Jocelyn y está en una situación igual y vive enfrente. Pero únicamente en Pagua le va a conectar a Lisette porque el amparo está a favor de ella.
La protección es a favor de ella. No tiene una protección general, sino la protección es particular y únicamente para la persona que lo promovió. Yo creo que ahí no hay mayor cosa que hablar. La definitividad. Bueno, la definitividad es un principio procesal del amparo, pero también es un presupuesto de viabilidad. Si ustedes ven abajito en la filmina, hay una cosa que se llama presupuestos procesales. Ahí le falta el apellido. Presupuestos procesales de definitividad. A ver, alguien que me ayude con la definitividad. Decimos que es un presupuesto procesal de viabilidad. Eso quiere decir que sin este presupuesto, el amparo no logra adquirir vida jurídica. ¿Pero qué es la definitividad? ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de que el amparo era extraordinario y subsidiario? ¿Eso qué quiere decir? Que todo conflicto que yo tenga, toda controversia que yo tenga, debo intentar, y más allá que intentar, estoy obligado a dirimirlo en la jurisdicción ordinaria o administrativa, agotando todos los recursos a mi alcance. El amparo no es un recurso, sino que es una garantía. Y si ya agoté yo todos los recursos que tengo, entonces sí puedo promover amparo. Pero si yo no agoto todos los recursos, entonces la posibilidad de instar un amparo está limitada. ¿Ponemos ejemplos? ¿O alguien tiene algún ejemplo para platicar? No le dé usted sus ejemplos, por favor. En el caso de los amparos preventivos no opera la definitividad, porque obviamente no hay un recurso que va a plantear contra una amenaza, porque es algo futuro. Pero en el caso de los amparos reparadores, sí los hay, sí los hay. Miremos, digamos que lo más, de los más sencillos, de los procedimientos administrativos. Pongamos que a mí la SAT me hace un ajuste por mis impuestos. Presento mi revocatoria en la SAT. Me la conoce el órgano de la SAT superior y luego me dice, no, mire, siempre le confirmo el ajuste. Pero yo estoy muy molesto y me voy al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo me dice, mire, yo que lo siento, pero yo creo que ese ajuste es válido. ¿Puedo acudir al amparo de una vez o no puedo acudir al amparo de una vez? Y yo digo, pero no es posible si no vio ni mis pruebas. Ya tengo pruebas ahí que el tribunal ni siquiera las examinó. ¿Qué hago? ¿Acudo al amparo o no acudo al amparo? Sí, acude al amparo, licenciado. Pues ahí todavía falta casación. Como yo digo, bueno, miren, a mis pruebas ni me las examinó. Ah, bueno, entonces ahí hay un error de hecho en la apreciación de la prueba. Error de hecho en la apreciación de la prueba por omisión. Planteo mi casación. Y ya cuando me resuelva mi casación, ya puedo acudir al amparo. Pero vean ustedes qué hice. Me hicieron mis ajustes, planteé la revocatoria, planteé el contencioso, planteé casación, agoté toda la vía recursiva, ya no había más que hacer. Hasta ahí me puedo ir. Y cuando planteé el amparo ahí, mi planteamiento de amparo sería contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Cámara Civil. Y lo que les voy a decir es que, fíjense, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que la Cámara Civil, cuando yo insté el error de hecho en la apreciación de la prueba por omisión, no me lo quiso conocer o lo conoció erróneamente por esto y estos motivos. En ese momento mi pleito, por decirlo así, mi disyuntiva, ya no es con la SAT, sino es con el último órgano de poder público que me resolvió. Eso es la definitividad, agotar todos los recursos previo a acudir en amparo. ¿Qué pasa si yo me voy a instar un amparo sin agotar todos los recursos? Pues los tribunales me lo suspenden. Porque como es un presupuesto de viabilidad, me van a decir, no, usted debió haberlo resuelto allá. Y en jurisdicción constitucional no le podemos resolver asuntos que tengan que ver con la jurisdicción ordinaria. Este presupuesto es bastante particular porque lo que pasa es que le impone al abogado el deber de conocer todas las vías recursivas y ser estricto y meticuloso
tanto en tiempo como con el tipo de recurso. Jocelyn. Licenciado, y si yo, digamos que me equivoco, presento el amparo y después me doy cuenta de que no tenía que ser todavía ahí, sino que tocaba casación, ¿puedo regresar a casación? Lo que pasa es que usted tiene 30 días para instar el amparo y tiene 15 días para plantear la casación. Si usted planteó el amparo en el día 20, ya se le venció el plazo para plantear la casación. Entonces, cuando usted plantee la casación, se la van a rechazar por extemporáneo. Eso es lo peligroso con no conocer las vías recursivas. Usted puede plantear el amparo y la casación al mismo tiempo, porque usted tiene duda. Puede ser que usted diga, yo no sé si la casación sea procedente. Y le da pereza ir a revisar el Código Procesal Civil. Y usted, voy a plantear las dos cosas. Bueno, ahí sí podría ser que le suspendan el amparo porque le digan, mire, ese es un amparo prematuro, porque usted antes de instar amparo tuvo que esperar a que le resolvieran casación. Y se lo van a suspender por amparo prematuro, que es una variante de la falta de definitividad. El amparo prematuro lo que le dice es, espera a que le resuelvan en vía ordinaria, porque es posible que ellos le resuelvan las violaciones que usted está argumentando. ¿Sí? Ya vino el agua, ¿no? Ya. Hugo, tu micrófono. Hugo, tu micrófono. A ver, Hugo. Hugo Morales. ¿Sí? Tu micrófono. Ayúdeme, ¿qué es la definitividad? Perdón, gracias. A ver, Hugo, ayúdeme, ¿qué es el principio de definitividad? ¿En qué consiste? ¿Hugo? Ya no está Hugo. Bueno, ¿seguimos? Sí, licenciado, muchas gracias. Aquí está un poquito desarrollado el principio de definitividad, pero si ustedes se dan cuenta, no dice, pues, nada distinto a lo que platicamos. Bueno, los procesos o medios de impugnación son idóneos cuando de conformidad con sus propios presupuestos fijados en la ley pueden superar adecuadamente el agravio denunciado. Se refiere a los procesos ordinarios. Con relación a la idoneidad de los recursos, la misma también se encuentra condicionada a que dicho medio de impugnación o procedimiento tenga existencia legal. Bueno, miren, pues ahí sí hay una cuestión, que hay que platicar. Cuando para el agotamiento de la definitividad, si ustedes instan un recurso que no es el idóneo, eso no les hace viable el amparo. Por ejemplo, en un juicio oral, donde no está habilitada la casación. Ustedes plantean la casación, se la rechazan, y como se la rechazan, plantean reposición contra la Cámara que la rechazó. Eso no les va a habilitar nunca el amparo, porque viene todo de un recurso inidóneo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Hugo. Perdón, fíjese que hace un momento estaba en un lugar donde no había señal y le escuchaba y entrecortado y le quise hablar, pero se me cortó. Estaba lavando, ¿no? También. Bueno, cuéntame qué es la definitividad. Ay, definitividad. Fíjese que, ahorita le a los compañeros, pues lo comprendo como parte de una finalidad de algo. ¿De algo qué? De un proceso, para ser más específico. Como finiquitar o finalizar. A ver, mire, pues ayúdeme con algo. Solo recuérdeme qué es el amparo. El amparo es una garantía constitucional. Ajá, ¿qué más? Uh-huh. ¿Qué más? Pues procesal. Estaba escuchando eso hace un momento mientras venía manejando. Iba manejando. Bueno.
Vamos a dejarlo ahí, solo porque iba manejando hoy. Sí, ahorita que vine a la casa que me puse a lavar mi trapito. La definitividad es un presupuesto de viabilidad del amparo y consiste que tiene que previo a que se promueva el amparo, a que se inicie, se tienen que agotar todos los recursos ordinarios o administrativos. Ah, muy bien. Nos habíamos quedado entonces en que si se insta un recurso que no es idóneo, no es algo que les vaya a servir para viabilizar un amparo. De tal forma de que el principio de definitividad, todos los recursos que se agotan deben de ser idóneos. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, la última parte expresa que cuando el recurso instado, no obstante ser idóneo, sea rechazado por causas netamente imputables al accionante, lo que hablamos hace un rato, presentación extemporánea, también se considera incumplido el presupuesto o el principio de definitividad. Por supuesto, yo estoy obligado a instar una casación dentro de 15 días y la insto al día 18. Ese rechazo es imputable a la parte que debió instarlo en tiempo. Entonces eso me limita a promover posteriormente un amparo. No es exigible el cumplimiento de dicho principio cuando el acto que se reclama afecte derechos de terceros extraños dentro de un proceso en el que se dictó, ya que no han tenido oportunidad de defenderse dentro del mismo. Ya. El principio de definitividad, recuerdan ustedes que yo les mencioné un poquito el amparo que se promovía por indefensión material. Cuando yo no he sido notificado de absolutamente nada de un proceso y resulta que aparezco condenado. O me notificaron en otro lugar. Ante eso, no se puede exigir el principio de definitividad, porque se entiende que ante la indefensión material las partes no estuvieron en posibilidad de ejercer un verdadero derecho de defensa. Esas son excepciones al principio de definitividad. Son excepciones. Esa y cuando es amparo preventivo. Esas son algunas definiciones acerca del principio de definitividad. Bueno, es dispensable que aun cuando existiendo la vía idónea para subsanar el agravio denunciado, su remisión o agotamiento pueda provocar daño grave o irreparable para el solicitante, o cuando la vía procedente resulte gravosa, lenta o poco eficaz. Esta dispensa del principio de definitividad en realidad es sumamente excepcional y casi no se utiliza, porque como el amparo preventivo permite un planteamiento eficaz, hace innecesario que se dispense el principio de definitividad para tratar lo que sea sumamente gravoso. Pero yo creo que se dejó regulado en esos términos, o se concibió alguna vez, por ejemplo, cuando se ejecutaba la pena de muerte, que todavía había algún recurso que dejaban por ahí, o que instaban a última hora, entonces ya tenía fecha para la ejecución, cosa que hoy por hoy ya no se da. Y como les digo, con el amparo preventivo es suficiente por la amenaza, siempre y cuando sea futura, cierta e inminente, como para evitar de que ocurra algo extremadamente gravoso. Avancemos un poco más. ¿Estricto derecho o congruencia? Vamos a ver. ¿Alguien que me ayude con la lectura del estricto derecho o congruencia? ¿Sí? Meili. Meili no ha participado. Estricto derecho o congruencia. El fallo debe concretarse a examinar la violación denunciada, es decir, a realizar el análisis confrontativo entre el acto denunciado,
los preceptos constitucionales supuestamente contravenidos y los elementos fácticos, hechos que basan la acción. Así es. ¿Se recuerdan que mencionamos, pusimos como ejemplo el caso de la SAT, de los ajustes que me hizo la SAT y que yo no estaba contento con los ajustes y que me fui al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que luego me fui a casación y que yo ahorita insto mi amparo contra la Corte Suprema de Justicia Cámara Civil porque no me quiso conocer su motivo de fondo? Me van siguiendo la idea, ¿verdad? El Tribunal de Amparo únicamente puede examinar lo que la Corte Suprema de Justicia Cámara Civil, al resolver la casación, me resolvió. No puede ir a examinar lo que la SAT dio, no puede ir a analizar lo que el tributa decidió, no puede ir a analizar lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decidió, sino que tiene que circunscribir al acto reclamado y a los derechos y agravios que yo expuse en el amparo. Es decir, no puede suplir los agravios de las partes, ni tampoco puede suplir las argumentaciones de las partes. ¿Eso qué quiere decir? De que yo puedo tener toda la razón, el tribunal puede apreciar que yo tengo la razón, pero ante un deficiente planteamiento no le queda otra más que resolver según lo que yo planteé. Les pongo un ejemplo. Yo me vengo quejando, como les dije, de la prueba y todos mis agravios van dirigidos hacia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que me van a decir es que mi amparo es inconexo, es desvinculante, porque me estoy quejando contra A, pero me estoy diciendo que lo que me causa la molestia me lo provocó B. Yo creo que alguien que no escucha, Beatriz García. Sí. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Es el problema de Beatriz entonces. Por eso es que se dice que es una congruencia de estricto derecho o de congruencia. Yo creo que esto también está bastante sencillo de comprender. En otras palabras, el Tribunal de Amparo no les va a resolver agravios que ustedes no hayan planteado, aunque los pueda apreciar, porque hay algunos que se aprecian y que son muy evidentes, pero si su abogado no lo pudo externar de la manera correcta, pues por una deficiencia del abogado, van a sufrir la consecuencia de que no se los pueden reparar. ¿Estamos con eso? Sí, licenciado. Hablemos de la limitación de pruebas. Bueno, en realidad en amparo, el amparo tiene un periodo probatorio y lo que se trata es de demostrarle al tribunal que efectivamente los agravios que se le atribuyen al acto reclamados fueron producidos por el poder público. Pero cuando son amparos donde hay expedientes administrativos, donde hay amparos, donde hay expedientes administrativos, muchas veces el periodo de prueba se releva porque se tiene a la vista el expediente. Entonces, con relación a la limitación de las pruebas, yo creo que estamos perfectamente bien. Hay aspectos, por ejemplo, que sí se pueden someter a prueba. Por ejemplo, aspectos de hecho. ¿Qué pasa cuando con el corte de agua emplazan a Empagua y Empagua viene informe circunstanciado? Cuando le dicen, mire, remítame el informe circunstanciado de lo que ocurrió en este caso. Empagua viene y dice, mire, no expreso mayor cosa, no ocurrió nada, o de pronto viene y le dice, no, si él tiene el servicio. Entonces usted se lo tiene que documentar al tribunal a través de otras vías. Entonces, para documentar algunas cuestiones de hecho, pues ahí sí sirven los mecanismos probatorios en amparo. Mire, aquí vinieron tal día, aquí me dejaron el acta, le tomo una foto al contador, mire, aquí está cortado y esto es lo que ocurrió. Pero es porque hay hechos que establecer que documentan la transgresión a los derechos elementales. Ahí es cuando se utiliza la etapa probatoria dentro del amparo.
¿Podemos continuar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lick, está claro. La limitación de recursos. Vamos a ver, en cuanto a la limitación de recursos, bastará con indicar que en este tipo de procesos únicamente pueden interponerse los medios de impugnación establecidos en la ley de la materia. A ver, ¿qué recursos se pueden instar en amparo? Aquí, para poder responder a esta pregunta, tenemos que hacernos dos planteamientos. Depende si es un amparo biinstancial o si es un amparo uninstancial. Si el amparo lo conoce uninstancialmente, la Corte de Constitucionalidad, los únicos recursos que caben son aclaración y el recurso de ampliación. Solo quisiera dejar bien en claro que son dos recursos diferentes. Por lo regular les dicen recursos de aclaración y ampliación como que fueran juntos. Y no, son vías recursivas distintas. El recurso de aclaración, ¿para qué sirve alguien que me dé el recurso de aclaración? Para subsanar extremos que son oscuros, ambiguos o contradictorios. Y la ampliación es cuando el tribunal dejó de pronunciarse sobre un extremo al cual estaba obligado. En otras palabras, a usted no le resuelven un agravio y ese agravio es elemental para su decisión. Presenta la ampliación. Ahora, si le resuelven el agravio, pero lo hacen de una manera muy, pues, vaga, tiene que acudir a la aclaración. Aclaración y ampliación son los recursos por excelencia ante la Corte de Constitucionalidad. Ahora, si el amparo lo conoció, es un amparo biinstancial y lo conoció un tribunal de amparo de primer grado, pues el recurso que se utiliza para la revisión de ese amparo, cuando se ha llegado a la sentencia o cuando hay algunos autos que hay alguna etapa decisoria, por ejemplo, el amparo provisional, es el recurso de apelación. Y menciona aquí el ocurso. Por el planteamiento del ocurso es básicamente cuando la tramitación en un amparo de primer grado no ha sido según la ley. Lo que el ocurso hace es intentar enderezar el procedimiento de amparo, el proceso de amparo. No sé si estamos claros. Más o menos. Ustedes me dicen. ¿Podría repetir nuevamente lo último? Dentro del proceso de amparo hay decisiones que son apelables. Cuando el amparo es biinstancial, cuando el amparo lo conoce en primer grado un tribunal de amparo y en segundo grado lo conocerá la Corte de Constitucionalidad, básicamente hay decisiones que son apelables. Las decisiones que son apelables son cuando se pretende suspender un amparo, ¿sí? La autosuspensión, el amparo provisional es apelable, por supuesto, y la sentencia es apelable. De todas esas apelaciones, las conoce la Corte de Constitucionalidad. La apelación únicamente es operativa en los amparos que son biinstanciales, obviamente porque la apelación es una alzada, que lo que hace es trasladarle la revisión a la Corte de Constitucionalidad. Ahora, cuando conoce la Corte de Constitucionalidad, la apelación ya no es operativa porque no hay nadie más que la conozca. Sino, es más, es inviable la apelación. Los únicos recursos que se pueden instar ante la Corte de Constitucionalidad son aclaración y ampliación. Ojo que la aclaración y la ampliación también se pueden instar ante los tribunales de primer grado. A ver, yo planteo un amparo y me lo conoce un juzgado de primera instancia constituido en tribunal de amparo, pero ese juzgado no me resolvió un agravio. Hablemos siempre de un agravio no resuelto. Si yo apelo y en apelación me quejo de que no me resolvió un agravio, me van a declarar sin lugar mi apelación, porque me va a decir en la Corte de Constitucionalidad que yo tenía a mi disposición la ampliación. ¿Que por qué no hice la ampliación? Para que me resolvieran ese agravio. Ahora, si yo apelo porque no estoy de acuerdo con la decisión y porque tengo motivos que la sustenten, esa es otra situación. No sé si quedó claro.
En otras palabras, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad no son apelables porque la Corte de Constitucionalidad es la que conoce la apelación que se presentan ante las decisiones de los tribunales de amparo de primer grado. Yo les pido que, por favor, me interrumpan y me pregunten las veces que sea necesario, porque yo sé que esto no es tan sencillo de digerir. Gracias, licenciado, por lo accesible que es. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, licenciado, estamos claros. Sí. Sí, licenciado. Alguien preguntó por el ocurso. Sí, el ocurso es un mecanismo procesal que lo que hace es corregir los hierros procesales de tramitación del amparo. ¿Y cómo lo hace? Comencemos con que el ocurso lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Y lo que hace es determinar si durante el procedimiento se siguieron todas las etapas tal cual están reguladas en la ley o hubo una alteración de las etapas. Si hubo una alteración de las etapas, por ejemplo, yo planteo un amparo, vámonos al tema del agua. Planteo el amparo preventivo y el Tribunal de Amparo admite el amparo y le pide un informe circunstanciado a Empagua, pero lo van a notificar, en lugar de Empagua, lo van a notificar a la empresa municipal de agua de Santa Catarina Pinula. Y después ahí va el amparo provisional. Entonces Empagua se va a defender y va a decir, mire, lo que pasa es que yo nunca fui notificado. Pero ante eso lo único que le queda es plantear el ocurso. Y el ocurso justamente es para decirle, mira, aquí hubo un error de procedimiento, nunca me notificaron y por eso es que planteo el ocurso. A ver, Daniel. Daniel. Daniel Salam. Ya no está Daniel. Pues ese es el fin del ocurso, justamente. En amparo, en materia constitucional, ese es el fin del ocurso. Hay que tener cuidado porque los ocursos que se utilizan en la vía ordinaria comparten nombre, pero tienen otros fines. Entonces, quédense con que el ocurso en materia constitucional, el ocurso en queja, es para corregir errores procesales. ¿Daniel qué manda? Bien. Pero en la vía ordinaria, pues habrán otros ocursos que sirven para otros efectos. Yo también quiero que se lleven en la mente que no toda la palabra ocurso sirve para todo. El ocurso en lo constitucional es una cosa, el ocurso en la vía ordinaria es otra cosa, muy distinto. Bueno, continuamos. Sí, por favor, pregunten por qué de esto va a venir su examen. Perdón, Lick, quizás por la hora algunos ya están abandonando la llamada. Ya están abandonando. ¿Qué hacemos, David? Ya estamos, licenciado, perdón, es que tenemos unos que tenemos que entrar a examen ahorita. ¿Tienen examen? Sí, perdone. Bueno, entonces nos quedamos hasta antes de los presupuestos procesales, pero si ya vieron por lo menos uno, vieron definitividad. Les queda temporalidad, legitimación activa y legitimación pasiva. Nos quedamos entonces hasta la definitividad. Hasta eso entraría en su examen. Les agradezco mucho el tiempo. Por ahí pueden ver mi correo. Si hoy no se resuelve alguna duda, por favor, ustedes me escriben y yo con gusto les resuelvo lo que pueda, con toda la confianza. Y si no, pues nos queda a la distancia de una llamada poder platicarlo y no pierdo nada con volverlos a explicar. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tengan la mejor de las noches y esto es nuestro examen. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.